Laurel. Yo creo que se lo han dicho hoy día, lo dijo la Lorena. Yo dije, volver a Jesús, volver al Evangelio, volver a los pobres y volver al Espíritu de Jesús. Eso es lo más concreto que hay. Si en todo nos dejáramos cuestionar por la experiencia de Jesús, antes de la doctrina de la Iglesia todavía, por la experiencia de Jesús, por la escucha en mi mundo profesional del gemido de los pobres en Chile, por las situaciones de indignidad en que viven, por las situaciones de exclusión a la salud, a la educación, por las situaciones de no participación. Eso haría cristiana una universidad. Mayor, esas son, por favor, esas cuatro, por favor, enfréntenlas. Por ahí va la cosa. Comentario así en voz alta. Yo creo que tendemos a propósito del tema del lenguaje, y cuando hablamos hemos escuchado mucho la justicia, los pobres, etcétera, pero siento que igual nosotros seguimos en un lenguaje moralista. Unos estarán defendiendo, no sé, la bancada por la vida y creen que la sexualidad es lo único que es pecaminoso, pero de repente los del otro lado también, por lo tanto me hacía mucho sentido esto del domingo de que usted hablaba, algunos iban con un cartel de venganza y el otro, porque muchas veces la justicia de Dios, a mí ahí es donde radica justamente el escándalo. Y el escándalo probablemente nos pueda llegar a ser mucho más fácil reivindicar causas sociales, amar a los pobres. A mí el escándalo está en amar el que me ha hecho daño. Y eso, por Dios, ahí es donde se juega Jesús, porque nos exige un amor radical, y yo ahí me doy cuenta que sin su espíritu no puedo. Ahí está la clave. Lo demás, seguimos en la misma lógica, en la lógica del moralismo. Unos pensarán que el pecado está en un lado o está en otro, pero Jesús no fue un moralista. Entonces, cuidado de repente cuando empezamos con este lenguaje. En el fondo, la justicia de Dios es un escándalo porque es Gesed, es misericordia, es gratuidad. Padre, usted presentó a Jesús que presenta un sueño único. Habló de utopía, ¿no es cierto? La pregunta va enfocada, y quizás a lo mejor también podría comentar al profesor Alberto, de intuiciones de ustedes. Yo no puedo pedirles que me presenten lo que yo quiero preguntar. A raíz de nuestros pastores de la iglesia, si tienen alguna intuición de en qué momento, qué pasó, que esta utopía, este sueño se pierde, se va. Y se cometemos errores. No sé, si tienen alguna motivación, si ustedes creen que ellos tienen alguna motivación detrás. Tenemos que empezar todo de nuevo, entonces, para responder eso. Yo creo que la historia empezó con Constantino. Cuando la iglesia de este patipelado, carpintero, soñador, sin ningún poder, pero que fue capaz de suscitar una esperanza entre los pobres y los excluidos, que produjo el miedo de los poderosos y el miedo de los religiosos, pero fue siempre la de Jesús: yo no he venido a mandar a autoridad, sino que a servir, a poner esta vida como una oferta sin imponérsela a nadie. Constantino personificó el peligro de eso. Dijo: a esto hay que comprárselo. Y lo que hizo fue, le empezó a distribuir poder al obispo de Roma, al Papa, poder a los obispos, y la iglesia pisó el palito. Y toda la lucha después es cómo sacar lo que hay del poder, que fue justo lo contrario de Jesús.
de lo que hay de fidelidad a Jesús. Y vuelvo de nuevo a decir, para esto, chiquillos, ustedes tienen que chiflarse por el proyecto de Jesús. Y como tú decías, al estilo de Jesús. Al estilo de alguien que prefirió que lo mataran antes que matar a nadie. Antes que lo violentaran a él y no violentó nunca a nadie. Y termino con lo que dijo Pedro en el discurso ese. Él que era uno de los actores en todo esto. Y sí, es increíble ese discurso. Dice, él había sanado a un paralítico y le dice, como el paralítico no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de estupor, corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo. Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿Por qué nos miran fijo, como si por nuestro poder, piedad, hubiéramos hecho andar a este paralítico? Y aquí viene, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha resucitado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron y de quienes renegaron. Todo lo que hay de sufrimiento, de injusticia, de muerte, de violencia, eso es renegar de Jesús. Cuando éste había decidido ponerle en libertad, Pilato, ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron que le dejaran en libertad a un asesino. ¿Se fijan? Cada vez que transamos con el proyecto de Jesús, nos hacemos cómplices de formas de muerte. El Papa llama, este sistema es un sistema de muerte. Asesino. Y mataron al autor de la vida, y así termina. Pero Dios lo resucitó entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Nosotros somos los testigos de que el final de la historia termina bien, pero pasando por el testimonio hasta dar la vida, como la dio Romero. Pero si no pensamos que dar la vida por el pueblo, como la dio Jesús y la dio Romero, acuérdense, 36 años tuvieron a Romero guardadito en la curia romana. Y pasó el Papa Juan Pablo II, calladito. Pasó el Papa Benito, calladito. Y llegó y dijo, ese es mártir de Cristo. No tiene que nada estar haciendo milagritos ni nada. Es mártir y dio la vida por los pobres. Esta es la iglesia que está. Una iglesia que es capaz de ocultar a los testigos, pero una iglesia también que este Papa dice, sáquenlo del esquema y pónganlo como esperanza. Por favor, ese día, chiquillos, el 23 de mayo, ahí sí que hagan ruido. Hagan ruido ahí. Porque esa es la iglesia que soñamos. Tenemos nuestros testigos. Le da una calurosa aplauso al padre de